Buenos días, César. Buenos días, profe. Más vamos a dar chance a ver si se conectan más, si no ahorita empezamos usted y yo. Ok. Bueno, vamos a empezar con las interdependencias entre los organismos. El gran flujo de energía solar hacia el mundo de los seres vivos se inicia con los productores, plantas y otros organismos que fabrican sus propios alimentos. Los animales son consumidores y de manera directa o indirecta utilizan la energía alimenticia almacenada en los tejidos de los productores. Por ejemplo, parte de la energía almacenada por las plantas se transfiere a las cebras que se alimentan de ellas. A su vez, esta energía se transfiere de nuevo cuando un león devora una cebra y se transfiere otra vez cuando los hongos y las bacterias degradadores extraen energía de los tejidos, de los cadáveres de leones, elefantes u otros organismos. Los organismos degradadores o descomponedores rompen los azúcares y otras moléculas biológicas en materiales más simples, parte de los cuales se reciclan de nuevo a los productores. Con el transcurso del tiempo, toda la energía capturada originalmente por las plantas a partir de los rayos solares retorna al medio ambiente, pero esta es otra historia. Ahora vamos a ver un ejemplo del flujo unilateral de energía y el reciclado
de materiales en la biosfera. Los pastos cálidos y secos de las sabanas africanas capturan energía solar y la emplean para su crecimiento. Parte de esta energía es ingerida por los organismos que consumen plantas, como este elefante macho adulto, que consume grandes cantidades de plantas para mantener su cuerpo de 8 toneladas. A su vez, produce pilas de desechos sólidos, estiércol, que aún contienen algunos nutrientes y energía no utilizada. Aunque la mayoría de los organismos quizá no lo reconozca como tal, el estiércol de elefante constituye una fuente explotable de alimento. Los pequeños escarabajos del estiércol llegan corriendo a la escena casi en el momento en el que el elefante levanta la cola. Trabajando con rapidez, obtienen fragmentos de estiércol húmedo y forman pelotas redondas que guardan en sus madrigueras. En el interior de esas piedras, los escarabajos guardan sus huevecillos, comportamiento reproductivo que les ayuda a asegurar un suministro compacto de alimentos para sus futuros hijos. Ahora, los escarabajos evitan que el excremento se acumule y se acerque formando enormes cerros en el intenso calor del día. En vez de ello, la superficie de la tierra permanece arreglada. Los hijos de los escarabajos contarán con alimento y el estiércol procesado. Se acumulará en las madrigueras de los escarabajos y enriquecerá la tierra, que nutrirá a las plantas que alimentarán a los elefantes, entre otros animales. Dice, los productores capturan y convierten, usan o almacenan parte de la energía solar. Los productores, consumidores, degradadores, que es el reciclado de nutrientes, el flujo unilateral de energía. La energía se transfiere de un organismo a otro. Por el transcurso del tiempo, toda ella fluye de regreso al medio ambiente. Por el momento, tengamos presente que los organismos se conectan entre sí mediante el flujo unidireccional de energía a través de ellos y el reciclado de materiales entre ellos. Estas interconexiones afectan la estructura, el tamaño y la composición de las poblaciones y comunidades. Afectan los ecosistemas y la biosfera. Si comprendemos el alcance de sus interacciones, lograremos entender la escasez de alimentos, las epidemias de cólera, la lluvia ácida, el calentamiento global, las pérdidas de biodiversidad y otros problemas del mundo actual. La naturaleza presenta niveles de organización. Las características de la vida emergen a nivel de células únicas y se extienden a través de las poblaciones, las comunidades, los ecosistemas y la biosfera. Mediante el flujo unilateral de energía a través de los organismos y el reciclado de materiales entre ellos, la vida de la biosfera se organiza. En casi todos los casos, el flujo de energía se inicia con la energía solar. Ahora bien, si hay tanta unidad, ¿por qué hay tantas especies? Hasta el momento, estas generalidades sobre la vida se han enfocado en su unidad.
en las características que todos ellos tienen en común. Piensa un poco en ello. Todos los seres vivos están formados por los mismos materiales sin vida y permanecen vivos gracias al metabolismo, la transferencia continua de energía a nivel celular. Interaccionan utilizando energía y materia prima. Perciben y responden a su medio ambiente. Tienen la capacidad de reproducirse según las instrucciones de su ADN, las cuales heredan de los individuos de la generación precedente. Sobrepuesta a esta herencia común, se observa una diversidad inmensa. Los humanos comparten el planeta con muchos millones de tipos distintos de organismos o especies. Varios millones más nos precedieron en los últimos 3.8 miles de millones de años. Sin embargo, esos linajes desaparecieron o se extinguieron. Durante siglos los estudiosos han intentado comprender esa diversidad que provoca tanta confusión. Uno de ellos, Carlos Carolus Linnaeus, promovió la clasificación esquemática que asigna un nombre de dos partes a cada nueva especie identificada. La primera parte designa el género, el cual abarca todas las especies que parecen relacionarse o parecen relacionadas de manera cercana por su forma, funcionamiento y ancestros. La segunda parte del nombre designa una especie en particular dentro del género. Por ejemplo, el nombre del encino blanco es Quercus alba y el nombre del encino rojo es Q. rubra. El nombre del género puede abreviarse de este modo cuando ya se ha escrito completo en el documento. Los nombres de este tipo constituyen pasaportes a mundos de información muy amplios. Intenta buscarlos en internet. Aquí dice, los biólogos agrupan a las especies relacionadas que descienden de un ancestro común. Aunque se está trabajando en otros agrupamientos, por ejemplo, los estudiosos reconocían sobre dos grupos, los animales y las plantas. Sin embargo, la mayoría de los biólogos en la actualidad favorece el sistema de clasificación en tres dominios: bacteria, archaea y eucarias. Las bacterias, es una bacteria, las arqueobacterias, que son las archaea, y las electrones eucarias. Dentro de estos dominios se encuentra por lo menos 6 grupos que se conocen como reinos: arqueobacterias, eurobacterias, protistas, hongos, plantas y animales. Las arqueobacterias y las eubacterias son células únicas del tipo llamado procariontes. Esta palabra significa que no presenta núcleo. En otros tipos de células, este saco limitado por una membrana mantiene al ADN separado del resto del interior de la célula. Los diferentes tipos de células procariontes son productores, consumidores y degradadores o descomponedores de todos los grupos. Esto
son los que se presentan mayor diversidad metabólica. Ahora, las arqueobacterias viven en manantiales cálidos, lagos salinos y otros hábitats, con condiciones tan difíciles como las que prevalecían cuando las primeras células se originaron. Las eubacterias son más comunes y están más diseminadas. Su nombre significa bacterias verdaderas, del modo que las llamamos simplemente bacterias. Igual que las plantas, los hongos y los animales, los protistas son eucariontes, lo que significa que presentan un núcleo que alberga su ADN. La mayoría es de mayor tamaño y nuestra mayor complejidad interna que las células procariontes. Este grupo incluye productores, consumidores y degradadores o descomponedores microscópicos y unicelulares, y también algas marinas gigantes y multicelulares. Las diferencias entre los protistas son considerables, de modo que es probable que en breve este grupo sea dividido en otros más informativos. Y luego dice, en el secreto de las manecillas del reloj, desde la parte superior, el lecho selvático gigante, Microistis, concha de un cocolitófono, etapa de babosa migrante de un moho de fango, Dictyostelium, Discoideum, plagiado, Trypanosoma brucel, que provoca el mal del sueño africano, y protozoario concilios, Paramecium. Inclusive esta breve muestra de la diversidad explica por qué muchos biólogos piensan que los protistas no constituyen un grupo único, sino que constituyen muchas líneas evolutivas o distintas. A partir de un hábitat oscuro y sin oxígeno, se forma una colonia microscópica de arqueobacterias del género Metanosarcina. Las arqueobacterias se encuentran más cercanas entre sí desde el punto de vista evolutivo que a las verdaderas bacterias. La mayoría de los hongos, como los que se venden en las tiendas de abarrotes, está constituida por organismos degradadores o descompensadores o descomponedores multicelulares o parásitos que se alimentan de diferentes maneras. Secretan enzimas que digieren los alimentos fuera del cuerpo fúngico. Después de las células individuales absorben las partes digeridas. Y luego las plantas son productos o productores multicelulares y fotosintéticos. Fabrican sus propios alimentos por medio de la fotosíntesis, utilizando la energía solar y materia prima simple, utilizando la energía solar y materia prima simple. Presentan tuberías celulares para transporte de agua y sustancias que se extienden a través de raíces, tallos y hojas. Y luego las secuoyas costeras, sequoia, se previenen de California. Como casi todas las plantas, las sequiolas son organismos fotosintéticos, flor de una guisania híbrida.
Los patrones y colores de las flores de esta planta guían a las abejas hacia el néctar. Esta plana guía a las abejas hacia el néctar. Las abejas obtienen alimento y la planta recibe ayuda para reproducirse. Como muchos otros organismos, estos dos especies interaccionan de manera mutuamente benéfica. Esperen un poquito. El hongo hediondo, Dictyopora induciata y hongo trompeta, Cratereus. Aunque algunos hongos son parásitos que provocan enfermedades, estas dos especies y muchas otras son organismos que provocan descomposición. Si no existieran, las comunidades quedarían enterradas en sus propios desechos. Igual que los antiguos peces, que eran sus ancestros, Basilicus, una lagartija basilisco, tiene 4 miembros, a diferencia de los peces. Esta adapta a vivir en la tierra, aunque corre rápidamente sobre el agua, pues sus patas las pueden sostener sobre la superficie. Ahora, Helicobacter pylori, bacteria que provoca alteraciones y úlceras gástricas. Escherichia coli, residente bacteriano del intestino de los mamíferos, fabricó una copia de su ADN y ahora está reproduciéndose y dividiéndose en 2 tipos. Las plantas se reproducen multicelulares y fotosintéticos. Fabrican sus propios alimentos por medio de la fotosíntesis, utilizando la energía solar y materia prima simple. Presentan tuberías celulares para transporte de agua y sustancias que se extienden a través de raíces, tallos y hojas. Los animales son consumidores multicelulares que ingieren los tejidos de otros organismos. Este grupo incluye los herbívoros que se alimentan de organismos fotosintéticos, los carnívoros que se consumen carne, los parásitos y los carroñeros. Todos ellos se desarrollan a través de una serie de etapas embrionarias y se mueven activamente de forma por lo menos durante cierta parte de su vida. Percibe ahora el lector el significado de decir que la vida presenta tanto unidad como diversidad. Aunque el mundo de los seres vivos se percibe, la unidad también se observa una diversidad considerable, pues los organismos difieren extraordinariamente en su forma, en el funcionamiento de las partes de su cuerpo y en su comportamiento. Los organismos se agrupan en 3 dominios: arqueobacterias, eubacterias y eucariontes. Los protistas, los hongos, las plantas y los animales son los principales grupos de eucariontes. Y luego ahí en los eucariontes salen las plantas, los protistas, los hongos, los animales, los arqueobacterias y las eubacterias. Que todo esto, conforman lo que es el origen de la vida. Los arqueobacterias, las eubacterias, las protistas, las plantas, los hongos, los animales y los eucariontes. ¿Ok, jóvenes? Para ustedes, ¿qué es la diversidad? Devani, ¿para usted qué es la diversidad?
Si yo hablo de diversidad de animales, ¿qué me dirías? Como algo muy abundante. Sí, o sea, diversidad de animales, pues hay pájaros, hay gaviotas, hay palomas, hay perros, hay gatos, hay varios tipos de animales. Entonces, vamos a hablar acerca ahora de la diversidad de los animales o de la diversidad acerca de un punto de vista evolutivo de las palomas y de muchas cosas, ¿verdad? ¿Cómo es posible que los organismos sean tan parecidos por una parte, mientras que por otra presenten una diversidad tan abrumadora? Una explicación es conocida como la teoría de la evolución mediante la selección natural. Por el momento simplemente describimos sus premisas fundamentales, las cuales se basan en la simple observación de que los individuos de una población varían en los detalles de las características que comparten. Vamos a hablar de las mutaciones, fuente original de la variación. El ADN tiene dos cualidades notables. Sus instrucciones funcionan para asegurar que los hijos se asemejen a sus padres. Y sin embargo también permiten variaciones en los detalles de la mayoría de sus características. Por ejemplo, tener 5 dedos en cada mano es una característica humana. Sin embargo, algunos seres humanos nacen con 6 dedos en cada mano en vez de 5. Esto es resultado de una mutación, un cambio hereditario del ADN. Las mutaciones constituyen la fuente original de las variaciones en las características hereditarias. Muchas mutaciones son dañinas porque alteran el crecimiento, desarrollo o funcionamiento del cuerpo. Sin embargo, otras son inofensivas o benéficas. Un caso es la mutación que da lugar a polillas de color oscuro en vez de color claro. Las polillas vuelan por la noche y descansan durante el día. Cuando los pájaros que se alimentan de ellas se encuentran activos, los pájaros suelen pasar por alto las polillas de color claro que descansan sobre troncos de color claro. Pero ¿qué ocurre en las cercanías de zonas industriales donde el humo cargado de hollín oscurece los troncos de los árboles? En estos sitios las polillas oscuras sobre troncos oscuros no resultan tan visibles para los pájaros, depredadores como antes, de modo que tienen más probabilidades de sobrevivir y reproducirse. Entonces, cuando se acumula el hollín, las polillas que presentan las formas variantes, el color oscuro, de esta característica se adaptan mejor que la forma clara. Una característica de adaptación en cualquier forma de una característica que ayuda al individuo a sobrevivir y reproducirse en las condiciones medioambientales predominantes. Vamos a ver, dice, un resultado de las prácticas de selección artificial, algunas de las más de 300 variedades de palomas domésticas, quienes las crían comenzaron seleccionando formas variantes de los rasgos de poblaciones cautivas de palomas silvestres de las rocas. Y luego viene ya, dice, el resultado de la selección natural
que incluye dos formas de la misma característica, coloración de la superficie del cuerpo, las polillas de color claro, pistón de tularia, sobre una corteza de árbol sin hollín, quedan ocultas de los depredadores, mientras que las más oscuras destacan. El color oscuro es más adaptativo en sitios donde el hollín ha oscurecido la corteza de los árboles. Ahora sigue la definición de evolución. Para ustedes, César, ¿qué es la evolución, César? La evolución. Sí. Yo creo que, pues, nace un nuevo ser vivo. ¿Sí? Mm, Kevin Acevedo, para ustedes, ¿qué es la evolución? Mario, para usted, ¿qué es la evolución? Usted, Devani, ¿qué es la evolución? Como el desarrollo el crecimiento o el desarrollo de los animales. Así es el crecimiento o el desenvolvimiento de cada una de las personas, de los animales, de los humanos, de las plantas, etcétera. Entonces, dice, vamos a ver la definición de la evolución. Ahora pensemos en las variantes de las polillas. En términos de toda la población, en algún punto, una mutación en el ADN dio lugar a polillas de color más oscuro. Cuando el individuo mutante se reprodujo, parte de su progenie heredó el ADN mutante y en consecuencia el color oscuro. Los pájaros detectaron y engulleron muchas polillas de color claro, pero la mayoría de las de color oscuro escapó a la detección y vivió el tiempo suficiente como para reproducirse. Lo mismo ocurrió con sus descendientes y con la progenie de ellos y así de manera sucesiva. La frecuencia de una forma de la característica aumentó con la relación a la frecuencia del otro en la población. Cuando la forma más oscura se vuelva la más común, las personas sin duda se referirán a la población como las polillas oscuras. Como las polillas, los individuos de la mayoría de las poblaciones presentan distintas formas de las muchas características que comparten y la frecuencia relativa de esas diferentes formas cambian típicamente a lo largo de generaciones sucesivas. Cuando esto ocurre, la evolución está actuando. En biología esta palabra significa un cambio de hereditario en los descendientes de un linaje con el transcurso del tiempo. Ahora vamos a ver la definición de selección natural. Hace mucho el naturalista Charles Darwin empleó palomas para explicar una relación conceptual entre la evolución y la variación en las características. Las palomas domésticas difieren por su tamaño, el color de sus plumas y otras características.
quienes crían palomas, según sabía Darwin, eligen ciertas formas de una característica. Si desean que sus palomas presenten plumas negras con bordes rizados en la cola, solo permiten que se reproduzcan los individuos que tengan las plumas de la cola negra más rizadas. De este modo, la forma negra y rizada se vuelve la característica más común para las plumas de la cola de esa población de palomas cautivas. Ahora, las palomas con plumas en la cola de color más claro se harán menos comunes o serán eliminadas. La reproducción de las palomas constituye un caso de selección artificial, porque la selección entre las diferentes formas de la característica tiene lugar en un medio ambiente artificial, es decir, en condiciones de manipulación planeadas. Sin embargo, Darwin consideró estas prácticas como un modelo sencillo para la selección natural que favorecía algunas formas de una característica dada respecto a otras en la naturaleza, mientras que los criadores de palomas actúan como agentes de selección al promover la reproducción de algunos individuos, pero no de otros, entre las poblaciones cautivas. Diferentes agentes selectivos operan a través del amplio rango de variación entre las palomas salvajes, los halcones peregrinos que se alimentan de palomas constituyen agentes de este tipo. Los individuos más rápidos o mejor camuflados de la población de palomas tienen una mayor oportunidad de escapar de los halcones y vivir lo suficiente como para reproducirse, en comparación con los individuos no tan rápidos o demasiado visibles de la población, lo que Darwin identificó como selección natural. Es simplemente el resultado de las diferencias en la supervivencia y reproducción entre los individuos de una población que presenta variaciones en uno o más de las características hereditarias que comparten. Entonces, con esto podemos dar una explicación para ustedes qué es la selección natural o la selección artificial. ¿Qué diferencia hay entre una y otra? ¿Qué diferencia hay entre la selección natural y la selección artificial? La selección creo que artificial son los que lo tienen así, le echan cosas a las comidas así como químicos o algo así. Y lo natural es así como no echan nada de químicos, o sea que son comidas por una comida natural. Así es. ¿Se han visto que, por decir, vamos y compramos pollos o compramos algo y a veces esos animales los inyectan o les ponen cosas para que estén de otros tamaños o que estén más gordos o que estén más así, más impresionantes? Porque ves que los animales, bueno, sí pueden estar gordos, pero no tan. Entonces les meten cosas para que se hagan más, como que más grandes o no sé cómo se diga, más esponjosos y que la gente va y los compra porque piensan que sí estuvieron en engorda y dicen, no, pues ahora sí me tocó el pollo, por decir, las piezas muy grandes, pero pues no puede ser, o sea, eso está arreglado, o sea, le metieron químicos ¿para qué? Pues para que estuvieran de ese tamaño, ¿verdad? Entonces todo eso afecta a lo natural con lo artificial. Yo no sé si ustedes alguna vez han comido, bueno,
comida así hecha por sus abuelos o sus bisabuelos, no sé si todavía tengan, donde ellos cocinaban pues más natural, ¿verdad? Entonces la comida más natural, por decir, en lugar de usar, por decir, para hacer un picadillo, una sopa de fideo, no sé, algo sencillo, no es lo mismo que le echen puré de tomate a que lo cocinen con tomate natural, ¿verdad? O sea, es muy diferente los sabores. O si cocinan, por decir, en una olla de barro, el sabor es muy distinto a cocinar en una olla de metal, o sea, de, de peltre o de esos materiales de fierro, ¿verdad? Entonces, la comida es muy distinta, los sabores y todo es muy distinto de una olla a otra. No sé si tengan alguna duda de lo que vimos el día de hoy. No, profe, todo bien. Todo bien, está sencillo, ¿verdad? Sí. Son puras definiciones aquí lo que estamos viendo, o sea, pura definición, entonces, pues yo creo que vamos bien. Si no hay dudas, pues nos vemos entonces el día de mañana, porque ya falta menos de un minuto para que se acabe la clase. ¿Ok? Jóvenes, ¿cómo van? ¿Se han entregado tareas en fecha? Si alguien no ha entregado algo, no le hace, me lo puede mandar sin problema alguno. ¿Ok? O sea, todavía estoy recibiendo tareas, ¿verdad? Yo de hecho ya le mandé la tarea de español y de biología. Ah, ok, ya las mandó, ¿verdad, Devani? Ok, sí, sí, vi. Muchas gracias. No. Entonces, igual, si alguien no me ha enviado algo, con gusto se lo puedo recibir, nomás se los encargo mucho para que no les afecte en sus calificaciones, ¿verdad? Está bien. Si no no hay duda.